estoy en Maldonado y ayer me escribió Matías, mi sobrino, que quiere venir a tatuarse. Ya ha venido varias veces acá, así que en este momento está saliendo de Montevideo para acá. Quería empezar este programa, me da risa decir este programa. Quería empezar contándoles eso y contar un poco de cómo empecé a tatuar. Bueno, desde niño siempre me gustó dibujar. Vi que cuando yo hacía un dibujo, mucha gente lo adulaba porque para la edad que yo tenía quedaba bien, ¿no? Y a mí me gustaba eso, de que la gente me diga, pa, qué bien que te quedó. Entonces yo empecé a buscar más eso, a estudiar un poco más, dibujaba más seguido comparado con otros niños, ¿no? Y a la vez empezaba a empaparme más. Entonces empezás a aprender cosas, la empezás a aplicar en el dibujo y eso hacía que para mi edad el dibujo estuviese bastante avanzado, ¿no? Entonces la gente se asombraba por eso. Ese asombro y esa adulación de niño es muy agradable, ¿no? Incluso de adulto un poco también. Que adulen tu trabajo está bueno, por lo menos te incentiva o te da a entender de que lo que haces está bien. Entonces yo, buscando ese reconocimiento, estudiaba mucho la parte del dibujo. Después empecé a hacer retratos un poco más jugados, más tirando al realismo. Y después estuve en un taller que estaba a cargo de Rito Rodríguez. Y bueno, Rito es muy buena onda y prácticamente me hice amigo de él. Y si bien era un taller, pero yo me empecé a animar a consultarle más y eso, y me empezó a tirar piques para mejorar, que hasta el día de hoy lo sigo aplicando y lo valoro. Y así que yo creo que ahí fue como un cambio y ya pude empezar a hacer retratos más realistas, ¿no? Con técnicas que él me enseñó. Y hasta ahí yo el tema del tatuaje ni idea y no quería saber nada, entre comillas. Después me acuerdo que mi hermano Gonzalo, cuando él era adolescente, es más grande que yo, cuando él era adolescente se hizo una máquina casera, o yo le hice, no me acuerdo, pero él tenía una máquina casera y tatuaba a los amigos ahí en el fondo de casa. Y como que él, claro, nunca le interesó la parte del dibujo, pero sí la parte de tatuar. Entonces él llegó a hacer varios tatuajes con la máquina casera esa, pero al no tener conocimiento de dibujo le era muy difícil desarrollarlo, ¿no? Y después de más grande, ya te digo, yo tendría 20, 21 años, estábamos hablando y él me dijo que a mí, que me gustaba dibujar, capaz que estaría bueno empezar a tatuar, ¿no? Y me ayudó pila, me incentivó a que lo haga. Yo quedé re manija y yo viajé a Montevideo sin tener idea de nada. Y bueno, fui a una galería. En ese momento era muy cerrado todo el tema del tatuaje. Y loco, no voy a decir quién es, un tatuador que ni se acuerda obviamente, tenía una máquina de bobinas para vender. Me acuerdo que al principio me dijo tipo, no, si querés empezar a tatuar no vas a poder, una cosa así. Y después como que se acordó que claro, él tenía una máquina ahí para vender de clavo. Y dijo, se la voy a vender a este Gil, ¿no? Habrá pensado él. Y me vendió la máquina y una fuente. La fuente es lo que alimenta la máquina.
Y creo que me vendió unos grips, todo cosas que él no usaba, me las vendió y a mí me re sirvió, o sea, no se dio cuenta que me ayudó pila eso. Y yo llegué a Jun. No, otro datazo más. Salí de esa galería, entré a otra y ahí conocí a Horacio, que tenía un local que se llamaba Bada Tattoo. No me acuerdo bien la ubicación porque yo en ese momento no conocía nada, pero después Horacio hasta el día de hoy es un gran amigo, ¿no? Le mando un saludo, Horacio de Bada Tattoo, no sé si sé el apellido y si lo sé no me acuerdo. Pero igual todos lo conocen como Bada Tattoo. Él fue, bueno, todo el que lo conoce a Bada sabe que es muy, muy amor. Y él fue el que nos sentamos y me habló mucho del tatuaje, me explicó cómo armar la máquina, porque yo no tenía ni idea cómo armarla, cómo trabajar con la piel, así muy hablado todo, pero me re sirvió para que yo al llegar a casa haga eso lo que él me dijo y poder aplicar eso, ¿no? Yo me acuerdo que llegué a casa, armé como me dijo Horacio y tatué a mi hermano, me acuerdo de una inicial chica, lo hice despacio pero quedó de una. Ahí fue mi primer experiencia tatuando, ¿no? Y bueno, después ya empezamos, ya los amigos de mi hermano querían tatuarse y ya ahí empezó todo, tipo, empezó el boca en boca. Bueno, me acuerdo que yo soy de Jun, de Río Negro, no había muchos tatuajes, después me enteré que simultáneamente había otro tatuador, que también le mando un beso a Santiago Tattoo, de Deluxe Tattoo creo que se llama el local. No había mucho tatuador en el momento y yo me concentré en hacer cosas chicas, simples, o sea que yo pudiese manejar o que yo creía que podía manejar, y aquellos proyectos muy grandes no los agarraba o decía que no podía. Siempre fui muy sincero en esa parte. Si veía que no podía manejar la situación, le explicaba, no, mirá, yo recién empecé, esto y aquello. Esto lo digo porque capaz a uno que recién empieza le sirve, obviamente. Así que toma trabajos que puedas manejar, que vos, o sea, no compararte con otro tatuador, siempre con uno mismo, y enfocarte en mejorar, ¿no? Yo, me sale un corazoncito, bueno, ya la próxima me animo un poco más y lo pinto o le agrego alguna flecha, yo que sé, le va agregando cosas. Y tal, los trabajos que me traían para hacer eran muy simples, muy minimalistas, y yo lo hacía con mucho cuidado, me tomaba el tiempo que sea. Me acuerdo que con un cosito así me demoraba igual una hora o dos, no me importaba, yo iba a mi ritmo. Había una FM local ahí que eran amigos de mi hermano y le pidió para pasar un anuncio, y ya ahí se abrió un poco más todo y empecé a tatuar gente que venía de afuera, ¿no? Que ya no eran amigos, eran clientes. Bueno, siempre tratando de mejorar y eso, nunca paré de dibujar, siempre de manera paralela dibujando. Y bueno, y estuve muchos años trabajando en la ciudad. Bueno, después al tatuar y seguir tatuadores, antes del Facebook estaba, yo qué sé, las anteriores redes sociales como fue Fotolog, Metroflog. Todo eso yo lo empecé a usar para difundir mi trabajo, ¿no? Empecé a contactar con otros tatuadores de otros países y a ver lo que hacían. Y al ver lo que hacían, todavía los sigo, esos locos. Camilo Tuero, que después lo conocí personalmente. Yomiko Moreno, Yomiko es de Venezuela. Y un montón de tatuadores que capaz ahora no me acuerdo, pero que me mostraron que se podía ir más allá, ¿no? Al ver lo que se puede hacer
eso te genera inspiración y decir, bueno, voy por esto, ¿no? Voy a tratar de... Y miraba los tatuajes y trataba de descubrir cómo los hizo, cómo hizo ese degradé y qué sé yo. Y bueno, y a buscar más información al respecto. Y eso te lleva a mejorar pila. Bueno, después aparecieron otras redes sociales como el Facebook, Instagram, pero eso fue mucho más adelante. La etapa de cuando me voy a Montevideo a trabajar, buscando trabajar más y mejor, ¿no? Hay más gente en Montevideo. Tomo la decisión de irme, estaba hablando con uno y con otro. Me ponen en contacto con Martín Padilla, que ya nos conocíamos de las redes, del ambiente del tatuaje. Él vendía insumos, yo ya le había comprado. Y cuando Martín supo que yo quería mudarme a Montevideo, quería trabajar ahí, me propuso trabajar en su estudio. Y bueno, fue así que viajé a Montevideo y me instalé ahí en la ciudad. Y ahí empecé a desarrollar mucho más el tema de tatuaje. Ahí fue el despegue, ¿no? Empecé a hacer trabajos más grandes, de muchas más horas, a mejorar o a reaprender todo lo que era hacer buenas líneas. Si bien hasta el momento las hacía, pero las hacía por mi conocimiento y después aprendí verdaderamente cómo hacer líneas. Ver trabajar a un tatuador que ya tiene mucha experiencia te hace ver cuál es la manera correcta y más eficiente de hacerla. No es que las hacía mal, pero había una manera mejor y más eficiente de hacerlas. Y es lo que tuve que reaprender, ¿no? Reconfigurar todo lo que ya estaba automatizado, volver a hacerlo. Y eso creo que siempre vas a aprender una manera mejor y hacer que mejore esa parte, ¿no? Y bueno, y ahora hace poco decidí desarrollar algo nuevo, algo diferente por mi parte, ¿no? Y buscando eso me mudé para Maldonado, pero eso ya es otra historia, ¿no? Y bueno, más o menos así fue como empecé a tatuar y lo desarrollé. Me parece que cualquier persona que esté dispuesta a hacer algo que quiera es solo enfocarse y desarrollarlo, hacerlo, involucrarse. Suena fácil, es difícil, pero tenemos una vida sola y hay que hacerlo. No hay excusas, no hay nada, pero tener un propósito ahí, un enfoque te va a llevar a encontrar la manera, a involucrarte y a desarrollarlo. Vos me habías invitado a arrancar una manga, y ese era así el primer tatuaje grande que me animé porque también no estaba seguro de cómo iba a ser el dolor y eso. Me animé a empezarlo. Si no me equivoco, creo que en cierto momento, el primer día estuvo bien el dolor, estuvo aceptable, pero el segundo día el dolor ya era elevado. Estaba empezando a llegar al momento en que no lo aguantaba, y lo que se me ocurrió fue dejar descansar mi cuerpo y, digamos, me puse a meditar. Cerré los ojos y dejé mi cuerpo que sucedan las sensaciones, los dolores, el ruido, la música, el calor. Y solo empezó a suceder. Sentía también el dolor, pero me encargaba de simplemente observarlo, ver que es un dolor finito, no es infinito, no crece indefinidamente, sino que llega a un punto y es eso, es la experiencia del dolor. Y bueno, primero ver a otras personas
con tatuajes, con imágenes, gente mostrando imágenes que les parece importantes o significativas o algo. Y también el ver las cosas diferentes que la gente se hace, pero eso me gusta verlo en tercera persona, así. Y después el verlo en mí, no sé, está genial. Me gusta la tinta. El de la cabeza, me acuerdo que mi idea era raparme, hacerme un tatuaje zarpado que esté escondido, porque en ese tiempo yo me dejaba el pelo largo. Y una vez que metimos el tatuaje en la cabeza, simplemente dejé crecer el pelo y dije, bueno, lo voy a volver a ver en 10 años, cuando me olvide del tatuaje. Algún día me voy a quedar calvo y lo voy a volver a ver. Y pasó algo parecido, sí, ahora después, no 10 años, pero la mitad de tiempo más o menos. Y eso, el ver el tatuaje es como... Nada, fue una sorpresa, tipo, cada que corto el pelo aparece y está genial. Me acuerdo de ese tatuaje que lo más incómodo no fue el dolor, sino el sonido de la máquina, que me acuerdo que era una máquina de bobina, haciendo todo ese ruido en mi oreja. Habrán sido 5 horas la primera sesión y la otra no me acuerdo, pero valió la pena. Y la gente siempre me dice, oh, qué buen tatuaje, cuando apenas me corto el pelo y queda muy visible, como que la gente me recuerda que tengo un tatuaje ahí. Y yo tipo, sí, gracias, ya sé, estaba muy bueno. Para inspirarte. Dale. Bueno, creo que, o sea, depende del tatuaje, porque yo creo que tengo ejemplos de los dos tatuajes que me hice para, por decirlo así, por rellenar un espacio nomás, que no es que lo pensé con un significado y una historia que quiero explicar. Y también tengo de esos tatuajes que tienen carga de significado, valor, por decirlo así. Entonces, si es que hay algo que quiero expresar y encuentro un lugar en mi cuerpo en donde dejarlo, creo que vale la pena. Incluso todo el viaje del tatuaje, el comenzarlo, el dolor, el pensarlo antes, el cuidarlo después, es un proceso lindo, es un proceso de aprendizaje, ¿entendés? Varias cosas. Al principio puede dar miedo el no saber cómo vas a gestionar el dolor mientras está pasando, o qué puede llegar a pensar otra persona de mi tatuaje. Pero como lo veo yo, al final el tatuaje es para mí. Yo lo pongo en mi piel para mí. Y en cuanto al dolor, es temporal, es un rato. Y es parte de la experiencia de ser humano, no podemos evitar el dolor, es parte de nuestra vida. Entonces el tatuaje puede llegar a ser como una forma de aceptar eso. Que el dolor no solamente significa algo malo, sino que es algo que puede traer belleza, arte, sentimiento, Ritmo y sustancia.